Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Iseyobo descendió a la Tierra, de Laszlo Krasznahorkai, que como sabéis le dieron el Nobel hace un mes más o menos. Y aquí ya reseñamos un libro suyo, un libro muy cortito con un título muy largo, Al oeste de la montaña, no sé qué, era muy larguísimo el título. En cambio este libro un poquito más voluminoso. Vamos a ver de qué trata este libro de Iseyobo descendió a la Tierra, que vamos a empezar directamente con la sinopsis sin introducción ni nada, porque una de las cosas que me ha llamado la atención es que la sinopsis del libro es engañosa, ¿vale? La sinopsis que viene aquí detrás, que ha puesto acantilado, es un poco engañosa, porque dice Seiyobo, una deidad japonesa que tiene en su jardín un melocotonero que florece cada 300 años y cuyo fruto da la inmortalidad, decide volver a la Tierra en busca de un atisbo de perfección, la belleza, por fuera que sea, etcétera, etcétera. Nada de lo que dice aquí es realmente falso, ¿no? El problema es que da la sensación de que el libro va sobre Seiyobo. Y la verdad es que no es cierto, ¿vale? No es para nada cierto. Este libro es una colección de relatos. Es una colección de relatos que están conectados por un tema común. Es decir, yo me creo que este hombre haya escrito todos los relatos del tirón uno detrás de otro o prácticamente uno detrás de otro. Es decir, que no es que durante toda su vida haya haciendo relatos, haya ido escribiendo una serie de relatos que luego tienen una temática común y lo ha juntado. Yo creo que no es eso, sino que es un proyecto que él tenía porque es bastante unitario y creo que se percibe muy bien que no hay una conexión narrativa entre cada uno de los relatos, pero sí que hay una conexión temática y también hay una especie de cómo pasa la idea de una cosa a otra, sobre todo al final se nota un poco más quizá, ¿eh? De manera que, como digo, no tiene que ver con Seigobo, ¿vale? Sí que hay un relato en el que se habla de esta deidad, que os digo cuál es, que está en medio, creo que es justo relato central, que es vida y obra del maestro Ionune Kazuyuki, que trata sobre un actor de teatro no, un maestro, porque el teatro no, para que no lo sepa, es una expresión de la dramaturgia japonesa que está muy relacionada con lo sagrado hasta el punto de que no se considera teatro, sino que se considera como una manera de rezar o como una manera de hacer una liturgia. De la misma manera que, por ejemplo, los cantos del llamado a las mezquitas de los árabes también no se considera música, sino que realmente es como una especie de rezo también, ¿no? Pues ahí en ese relato pues sí que aparece esto, ¿no? Es como que hay una especie de impersonación de esta deidad en el actor, que es de lo que trata un poco la pieza, ¿no? De lo que trata un poco el relato. Entonces son relatos que tienen, como digo, estas temáticas comunes que son justo la belleza, que son la divinidad y que son también lo atemporal y lo temporal, ¿no? Este binomio de lo eterno y lo que va a morir, ¿no? Toda esta temática es lo que articula cada uno de los relatos. Y están, digamos que Krasznahorkai los hila, ¿no? Hila estos temas como si fueran un único y mismo tema. Si tuviéramos que hablar de cuál es el porcentaje mayor de lo que trata el libro, probablemente sea de lo que no se dice en el libro, que es el síndrome de Stendhal, que es este maravillamiento ante una obra de arte como que capta el alma de la persona que lo ve y lo maravilla y lo deja en shock, ¿no? Hay buena parte de los relatos que tratan sobre esto, pero no todos los relatos tratan sobre este maravillarse ante la belleza del arte. Algunos tratan de otras cosas o lo ven desde un punto de vista un poco diferente o de cómo ese arte condiciona y le cambia la vida, por así decirlo, a alguna persona de diferentes maneras, desde un punto de vista positivo hasta un punto de vista, hay algunos que es un punto de vista bastante negativo. Entonces, claro, para Krasznahorkai, digamos que al menos de lo que se deduce leyendo todos estos 17 relatos, la belleza es algo así como la imagen de lo eterno, que puede existir en lo que no es eterno. Y además siempre como una imitación de la propia naturaleza. Él quizá considera que la naturaleza sí que es eterna, entonces todo lo que hay de divino en la naturaleza tiene, bueno, divino, pero quiero decir, todos los relatos tratan sobre arte sacro, ¿eh? Aquí es todo bastante religioso, es decir, que no lo está planteando desde el punto de vista panteísta ni nada de esto, ¿eh? Sino que está hablando de las religiones. Y a veces se pone a explicar algunas cosas de las religiones que están muy bien explicadas, sobre todo de religiones más bien orientales que uno conoce menos, como el sintoísmo o lo que sea.
al menos en las liturgias, al menos en los ritos y al menos en la manera de hacer y todo esto, pues vas cogiendo mucha información acerca de ello. Ninguno está escrito, bueno, miento, uno sí, ninguno está escrito como si fuera un informe o como si fuera un libro de historia o algo así, sino que es narrativa, ¿vale? Son relatos, hay personajes que le ocurren esto. Bien, a veces los personajes son figuras, por ejemplo, en la reconstrucción, no, perdón, la restauración del Buda, es que no me acuerdo cómo se llama el relato, lo miro un segundo, que viene aquí. La conservación de un Buda. El protagonista es la estatua de Buda y de cómo esa estatua pues, se quiere restaurar, porque no se ha restaurado, el proceso de restauración, como los monjes llevan a un sitio en un camión, allí se restaura, vuelve y se hace una ceremonia, todo eso de lo que va. Sí que hay narrativa, sí que es narrativa. El que está dedicado a la Alhambra, no, el que está dedicado a la Alhambra, si no recuerdo mal, está más o menos escrito casi como si fuera eso, como un informe o como una pieza de historia o algo así. Pero los demás, sí, los demás son todo narrativa. Y los personajes no son Seiyobo descendiendo a la Tierra todos. La mayoría son gente normal y corriente, pues una persona que trabaja en el Louvre de guarda mirando a la gente y que de vez en cuando se acerca y le explica cosas, o de un hombre que va a la Acrópolis, un rumano no, perdón, un húngaro que va a la Acrópolis, o este tipo de cosas así, ¿vale? Gente que tiene algún tipo de relación con el arte, del que sea bien profesional, porque otro es un maestro que hace máscaras para el teatro, no. O bien a veces son personajes históricos. Hay algunos que sí que son históricos. Yo no sé hasta qué punto, porque siempre está hablando de desconocidos. Siempre está hablando de cosas bastante desconocidas, pero mete a alguien conocido al final para contextualizarlo, ¿no? Sobre todo los dos relatos que tienen que ver con la pintura italiana, que están ambientados en el Retorno in Perugia, y está escrito así en italiano, y el otro es el segundo relato, ¿verdad? El de la reina repudiada, que tratan sobre cómo se trabaja en un taller con una serie de cuadros en el Renacimiento. Y está muy bien. Creo que el hombre tiene mucha información acerca, sobre todo, de las artes que son más puramente visuales. Por ejemplo, la pintura, o por ejemplo la arquitectura, y sobre todo está muy informado acerca de cómo funcionan las cosas en Japón, porque hay muchas que están, la mayoría son o bien en Japón o bien en Italia, ¿no? O bien con arte japonés o bien con arte italiano, pero hay otros que no, algunos que tratan sobre España y otros que tratan, por ejemplo el que está en el Louvre, ¿no? Pero que tratan realmente sobre la Venus de Milo. Pero son obras no súper conocidas todas. La Alhambra, la Venus de Milo son muy conocidas, pero muchas otras obras sacras de las que se habla no son especialmente conocidas. A mí no me sonaban mucho. Y claro, yo del teatro no, pues no conocía nada. Me quedé con las ganas cuando estuve en Japón de ir a asistir a alguna representación, pero no tenía tiempo. Así que no conocía nada y está muy bien porque, como digo, da mucha información técnica que no la da de una manera fea, no la da de una manera fría o de una manera ajena a la narrativa ni nada de esto, sino que está bien insertada. Yo creo que está muy bien insertada, tampoco alardea sobre los conocimientos que sé, ¿no? Sino que está muy bien llevado y siempre con una prosa muy interesante, que ahora hablamos de ella. Entonces, claro, él lo que hace es hilar esta belleza como espejo de la eternidad y cómo eso afecta a los personajes y con qué hay de eterno y qué hay de no eterno en el arte y en la mímesis. Por ejemplo, el primer relato en realidad no trata sobre el arte, sino que más bien trata sobre la naturaleza, porque habla sobre un pájaro que está en el río Kamo en Kioto y de cómo alguien lo ve, ¿no? Pero el resto sí trata sobre el arte. Entonces quizás ese primer relato nos abre la puerta a decir, bueno, parece que Krasznahorkai considera que la experiencia artística más pura está relacionada justo con esta especie de imitación de algo que tiene la naturaleza, que tiene que ver con lo eterno, que es la belleza, ¿no? Y cómo eso se transmite. Decía yo decía que parece que tiene mucha información acerca de artes que son puramente visuales y casi todos tienen que ver con artes que son o bien visuales o bien que son litúrgicos, que son narrativos, por ejemplo el teatro no, o por ejemplo una ceremonia que realmente no es arte en sí, pero bueno, se puede considerar que tiene belleza una ceremonia, este tipo de cosas, pero en cambio a otras artes pues no le dedica mucho. O le dedica menos espacio o se ve quizá, a mí personalmente me ha parecido que se ve quizá que a lo mejor no tiene tantísimos conocimientos ahí, porque es verdad que de pintura habla de cosas muy concretas,
de pinturas muy desconocidas, de detalles muy concretos, y en cambio la única pieza que le dedica a la música es de una conferencia que da un tipo así, que no es músico, sobre la música sacra y en concreto la música de Bach y en concreto la Pasión según San Mateo, que es como la Pasión según San Mateo, una obra importantísima y cumbre del arte sacro, de la música y tal, pero bueno, quizá a lo mejor para que estuviera un poco más equilibrado con el resto de los relatos, podría haber hablado de una pieza menos conocida, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de que le da quizá mucho enfoque a las artes visuales, quizá con respecto a los otros, el libro se ve bastante unitario, bastante bien equilibrado y sobre todo no se hace aburrido, ¿eh? No se hace aburrido. Es verdad, quiero decir que yo he intentado leer un relato al día y luego parar para pensar un poco en él y tal, pero es verdad que invita mucho a seguir leyendo, ¿vale? Invita mucho. Es verdad que quizás los últimos 3 4 ya se hacen un poco más larguillos, pero en general, como digo, están muy bien escritos los 3 últimos y todavía estamos dentro de la sinopsis, luego hablamos del estilo. Los 3 últimos, quizá ahí sí que se ven esta idea de que algo tiene que morir. Como se acaba el libro, los últimos 3 sí que tiene que ver con algo que se acaba de morir, algo que se va muriendo, algo que va ahí, ¿no? Sobre todo, y os digo los títulos que no me acuerdo de memoria. La reconstrucción del santuario de Ise. El santuario de Ise ya lo leeréis, porque ya vamos a recomendar el libro y estaría bien que lo leyerais. Se supone que en Ise, no sé si es cierto o no, pero bueno, en cualquier caso parece muy verosímil, hay un santuario que se tiene que reconstruir entero, cada 20 años hay que echarlo abajo entero y volver a construirlo de cero para que sea idéntico, para mantenerlo, ¿no? Una especie de proyección de esto que es eterno. Esto tiene mucho que ver justo con la muerte, ¿no? Y justo el siguiente que viene, que es Seami se va, trata sobre el creador del teatro no, el poeta y dramaturgo que hizo las primeras piezas de teatro no y que al parecer por diferentes motivos los desterraron a una isla, se llevaba mal con un shogun y lo desterraron a una isla y allí acabó muriendo. Y el último también, Gritos bajo tierra, que habla sobre las ruinas de la civilización de Shang, ¿no? Que siempre se habla de China como algo unitario, y aquí habla de estas ruinas, esta otra cultura que había y que pasa un poco desapercibida y que está debajo de todas las demás y de un montón de tierra y tal. Todo esto tiene que ver con la muerte. Entonces, como digo, al final, ¿no? Al igual que al principio hay una especie de pornografía del síndrome de Stendhal, sobre todo en las primeras 4 o 5, luego esto va cambiando y el giro de los relatos va sobre todo tirando hacia lo oscuro, hacia la muerte y hacia esta idea de que no somos parte de lo eterno, pero podemos acceder a él de otra manera, ¿no? Podemos acceder a lo eterno de otra forma, a través del arte, ¿no? Pero ya está, luego se acaba, ¿no? Bueno, cosas interesantes que tiene el libro y que tienen que ver con esto de la belleza y de la naturaleza y que apoya esta idea mía de que en realidad él ve el arte y sobre todo la experiencia estética y mística como una mimesis con la naturaleza, tiene que ver porque fijaos que ya lo hacía en el otro libro que reseñamos, ¿no? Parece que Krasna Horkai es un tío que le gusta mucho jugar con los títulos y si recordáis, en el otro anterior, de hecho alguien nos lo puntualizó, porque a mí se me olvidó decirlo en el vídeo, que tenía 49, pero acababa en el 50, era porque faltaba, el capítulo 1 faltaba, empezaba 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Y aquí hace algo parecido, pues fijaos que el primer relato es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3, pero el siguiente es 5, el siguiente es 8, el siguiente es 13 y el siguiente es 21. Son 17 relatos y el último acaba con 2584. Supongo que ya algunos habréis pillado esto, ¿no? Y es que la numeración de los relatos sigue la serie de Fibonacci, que para quien no lo sepa, la serie de Fibonacci pues, es una fórmula matemática muy sencilla que al parecer que simplemente pues, se hace con una serie de números sumando los 2 números anteriores, sale el tercero, ¿no? 1 más 2, 3, luego 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, ¿no? Y esto, desde un punto de vista geométrico, da pie a una serie de figuras y una serie de tendencias matemáticas que parece que se repiten de alguna forma en la naturaleza, en cómo salen las ramas de los árboles y cosas así. Y esto hay mucha literatura al respecto y bueno, algunos han considerado que esto tiene algo que ver con la divinidad y todo esto, ¿no? Y bueno, lo pone aquí y entiendo
como estaba diciendo antes, entiendo que es una declaración de intenciones acerca de que sí, que el arte como reflejo de la naturaleza y esto como una visión de la eternidad y de lo místico y de lo sagrado, ¿no? Con respecto a la forma, me refiero al estilo y tal, también hay algo que tiene que ver con lo eterno, y es que está escrito bueno, no todos, pero hay algunos. El estilo general es de una frase larguísima que no acaba nunca, ¿vale? Y tenemos aquí, últimamente estamos reseñando muchos libros que son así, pero es así. Fijaos que la primera frase del primer relato dura 2 páginas y media, ¿no? Y luego ya hay un salto de párrafo y luego así igual, ¿no? Como que una frase de una página. Pero es que hay algunos que son directamente muchas páginas. Si no recuerdo mal, el de la reconstrucción del templo de Ise es 50 páginas, una única frase. Así, sin parar en ningún momento. Creo que ese no tenía ningún parón. Más que lo leí justo ayer. Y no tiene, va de un tirón. Entonces, claro, este no separar en frases, sino dejar como comas y hilando una frase muy larga, tiene algo que ver también con esta idea de eternidad. Y yo creo que va un poco por ahí, yo creo que va un poco por el sitio este. Aparte del asunto lírico, del ritmo, de la frase, de no acabar nunca y de hacerlo descender un poco, obliga a bajar un poco el tono, ¿vale? Obliga a bajar un poco el tono, aunque de lo que se hable sea muy elevado y tal, de alguna forma a mí me parece que obliga a bajar un poco el tono. Esto es algo que sí que yo creo que la traducción está muy bien hecha, pero hay cosas que me han hecho así, como algunas veces que utiliza expresiones un poco bajunas. Y yo entiendo que esto es una solución de compromiso por parte de los traductores, porque entiendo que quizá en el húngaro hay unas frases hechas y unas expresiones que no casan ni con lo más elevado ni con lo más bajo, a lo mejor en español, y una especie de intermedio que chocan un poco. Eso, que lo sepáis, ¿vale? Os he abierto aquí que podéis encontrar eso, como que te saca un poco de ahí, pero yo entiendo que tiene que ver con eso, con la falta de idoneidad de nuestro vocabulario de expresiones hechas para poner algo ahí que funcione de la misma manera, porque a veces pues te desconcierta un poco. Pero como decía, todo esto tiene que ver, yo creo que sí, con la eternidad, y tiene que ver con el no acabar nunca, y esta impresión, ¿no? Y como digo, también da un aporte lírico, un aporte así un poco más poético, que quizá luego el vocabulario que utiliza y las expresiones que utiliza no necesariamente la tienen, ¿eh? Pero está muy bien. Y a mí personalmente me parece que le va mucho. Es un asunto que estéticamente le da mucha coherencia a todos los relatos. Como digo, no todos son así, porque hay algunos que están escritos de un tirón, pero hay otros que sí que tienen más saltos. Por ejemplo, el de la reina repudiada, como ocurre entre dos asuntos diferentes, que es esta reina mesopotámica, la historia de esta reina mesopotámica, y luego la del chaval en el taller de pintura, que le piden y le encargan que hagan un díptico sobre la Biblia para una boda y tal, y utiliza ese tema. Y como son dos asuntos diferentes, pues claro, como va alternando, va a hacer un salto de párrafo. Y en otros, pues sí, había uno en concreto que sí que estaba escrito de una manera un poco más normal. Y no sé si es que es algo que había escrito él antes y decidí incluirlo ahí porque desde el punto de vista de la temática entraba muy bien y le convenía. ¿Cuál era? ¿Cuál era el que estaba? No recuerdo, era por aquí. Alguno que estaba escrito de una manera un poquito más normal, ¿eh? No tan, incluso tenía como un pequeño salto de párrafo para un diálogo y algo así, que es algo que no hace porque los diálogos van insertos siempre. Siempre que pone un diálogo va inserto entre las comas, ¿no? Pues este es el libro. Vamos a hablar un poco de las recomendaciones, ¿eh? Claro, a lo mejor como tiene un asunto, un tema religioso y muy religioso y mucho religioso, como diría un político de aquí de España, y trata sobre esto, a lo mejor podéis decir, bueno, yo es que no soy creyente, a mí eso no me va a interesar. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí que os va a interesar, ¿eh? Porque a pesar de que, ya os digo, está escrito desde el punto de vista del arte sacro, y se habla un poco de religión, no muchísimo, pero se habla un poco de religión y todo está visto desde el punto de vista de la mística, es decir, o dicho de una manera un poco desde el otro lado, aunque no deja ningún espacio para un asunto místico no religioso, que también existen, y parece que lo obvia y que lo pasa por alto y uno se puede sentir un poco defraudado por eso o incluso ofendido, ¿no? A pesar de eso, yo creo que si no sois personas religiosas, el libro lo podéis disfrutar muchísimo, y no hace falta ser creyente para disfrutar mucho de la prosa, de las historias y para empatizar también con los personajes
incluso para meterte dentro de todos estos ritos y de todas estas liturgias que aparecen dentro del libro, que me parece que es de lo mejor, ¿eh? Así que si os da un poco de recelo esto de, bueno, es que va a hablar de no sé qué, que aquí no lo dice así, que seguramente no lo dice así para que no pase esto, pero vamos, digo yo que podéis leerlo, ¿eh? Que no os va a dar urticaria ni nada, si sois así muy antirreligiosos y tal, lo podéis leer y sale muy bien. Si os gustan los asuntos religiosos, os gusta el arte sacro, os digo que el libro va a encantar, ¿vale? Os va a gustar mucho. Ya os digo, no se mete, y si os gusta la historia del arte también, porque no se mete en general, sobre todo, y además se nota que el tío de pintura tiene que controlar muchísimo porque no se mete con pinturas hiper conocidas, sino que cuando habla de pintura generalmente habla de cosas un poco más así, ¿no? Un poco más periféricas, en general, menos conocidas y que están de alguna manera relacionadas también con las grandes obras maestras, pero quizá no tanto. Y eso también puede gustar, ¿eh? A la gente que le gusta la historia del arte y todo esto, yo creo que le puede gustar bastante. Claro, si estáis buscando una novela, no es vuestro libro, ¿eh? No es una novela, es una colección de relatos y que no tiene ningún tipo de conexión narrativa un relato con el otro, aunque no lo diga explícitamente aquí. No va de Seiyobo viendo... No va de eso, ¿vale? Hay un relato que trata sobre eso, ¿no? Este relato me ha gustado mucho, ¿no? Porque es un tipo porque hace como misiones, ¿no? Está retratando a un tipo que es un actor de teatro, que es un tipo así muy subidito y tal, maestro, que recibe a gente, que cobra mucho dinero, que tiene una persona que va anotando ahí todo el dinero que va ganando. Es decir, que en el fondo no lo dice, pero deja caer que en realidad el hombre es un poco vulgar, ¿no? Que él se lo tiene muy creído, pero que lo único que quiere es dinero, y lo que hace es dinero. Pero a pesar de eso, eso no significa que cuando él se pone a actuar no pueda ser impersonado por la deidad de Seiyobo, de esta diosa del melocotón, ¿no? Y está bien, yo creo que ese relato está muy bien llevado y creo que lo explica muy bien sin explicar, ¿no? Que es de lo que trata todo esto, ¿no? Si estáis buscando eso, una narrativa trepidante, bueno, vuestro libro, ¿vale? Y si estáis buscando también unos libros de cuentos así un poco más modernos, y cuando digo más modernos me refiero, no que esto no sea moderno y que no sea actual y que no se pueda leer ahora, o que sea anticuado, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo, si estáis buscando algo tipo Raymond Carver, así con frases cortas y narrativas así como muy supuestamente contemporáneas y tal, de eso no va el libro, que no va de eso, va de otra cosa, y os puede gustar igual, pero no son relatos realistas en el sentido de que hable sobre las miserias humanas, en relatos familiares y todo eso. Trata sobre lo que trata, que es el arte sacro y la experiencia mística de una serie de personas con ese arte sacro desde diferentes puntos de vista y en diferentes situaciones, de lo que trata. Pero aún así, creo que también lo podéis disfrutar. De todas maneras, si no sabéis si os puede gustar o no, como digo, en general, casi todas las editoriales suelen poner el primer capítulo o algo así, lo suelen poner en la web. Entonces leéis el primero, que el primero no es el mejor. El primero para mí me parece como una introducción y casi que yo pasaría directamente a leer el segundo, ¿vale? Que empieza de una manera muy rara, empieza con un crucigrama que es muy original, ¿vale? Entonces a lo mejor eso llama más la atención y os engancha más quizá que el primer capítulo. Que a mí el primero me ha gustado, pero no tanto quizá como los demás. Hay muy buenos relatos aquí. Así que bueno, esta ha sido la recomendación de esta semana de Serifa y Seiyobo descendió a la tierra de Laszlo Krasznahorkai.